Kilos. Estoy tan poquito nervioso porque aquí es para mí primera vez es aquí púlpito. Gracias. Soy Pastor Daniel de la Iglesia Yautepec de Cuernavaca, no solo hasta de Acapulco. También en nuestra zona otras 3 lugares de misión, Iglesia de Cuaji y Ometepec hasta Chilpancingo. Son 6 iglesias están juntos y hoy. Gracias. Todavía no hay pastores, por eso así sin pastor ellos están llevando su vida cristiana. Por eso oren por esa iglesia para que ellos crezcan bien en el Señor. Con oración vamos a empezar. Oremos juntos. Dios Padre Celestial, te damos gracias y alabanza a Dios por su misericordia y su gracia. También gracias por permitirnos el retiro de verano y por guiarnos para aprender las palabras necesarias para nuestra vida cristiana. Señor, por favor, ayúdanos a fortalecer nuestros corazones y vivir con más poder para el Señor y el Evangelio a través de este retiro. Concédanos la palabra que aprendemos ahora y confiamos todo esto en las poderosas manos de ti. Gracias en el nombre de Jesús, quien nos ama siempre. Amén. Vamos a buscar Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. De versículo 18 hasta 38. Hechos capítulo 7, de versículo 18 hasta 38. Leamos juntos. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Y en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió y hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, y más ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo:
¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Y quién es tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás en tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Y a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez? Y a este lo envió Dios como gobernante y libertador, por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés, en el que dijo a los hijos de Israel: Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, con nuestros padres, que recibió palabra de vida que darnos. Los israelitas se reunían en el templo de Jerusalén 3 años al año, ¿no?, para presentarse ante Dios, y durante las fiestas. ¿Saben 3 fiestas en que los israelitas se reunían? Primero, la fiesta de Pascua. Y segundo, la fiesta de Pentecostés. Y último, la fiesta de Tabernáculos. ¿Sí? Estas fiestas están relacionadas con lo que Jesucristo cumplió para nuestra alma, ¿no? Esto se hacía para que no olvidaran la gracia que Dios les había dado, y para que no perdieran su identidad como el pueblo de Dios. ¿Sí? Así nosotros también nos reunimos para 2 retiros, ¿no? Y un retiro de los siervos cada año. Así nosotros nos reunimos, ¿no? Bueno, somos cristianos salvos. Así que debemos recordarnos constantemente por qué vivimos en este mundo y para qué. El retiro de verano es un evento muy importante para despertar el propósito de nuestra vida. No debería limitarse simplemente a encontrarse con los hermanos y hermanas que están lejos y preguntar cómo están y compartiendo comida, ¿no? Los cristianos son los que recibieron la salvación por la fe y viven por ella. ¿Cómo debemos llevar nuestra vida cristiana? ¿Sí? Por la fe hemos sido salvos. Así que por la fe debemos llevar nuestra vida, ¿no? Efesios 2:8 dice:
por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Sí? Sí, desde que empezamos con la fe, debemos vivir por la fe y terminar nuestra vida también con la fe. ¿Sí? No debemos, como algunos, abandonar la mitad de nuestro camino y regresar al mundo. ¿Sí? La Biblia dice que hay personas que empezaron por el Espíritu, pero terminaron por la carne, ¿no? Ellos recibieron la salvación, pero no le dieron ninguna gloria a nuestro Señor. ¿Sí? De más, era seguidor, ¿no? Siervo del apóstol Pablo, pero al principio él ayudaba bien al apóstol Pablo, pero él amando al mundo y regresó al mundo. Así, ¿no? Nuestra vida cristiana es como un maratón, no una carrera de 100 metros. ¿Sí? Si no entrenamos bien nuestra fe desde el principio, es posible que nos quedemos atrás en nuestros caminos. ¿Sí? Entonces, en este tiempo vamos a aprender acerca de la vida de Moisés. ¿Sí? Y pensemos, ¿en qué aspecto de su vida debemos imitar? ¿Sí? Más que nada, nosotros ya sabemos bien, los israelitas fueron libertados por la gracia de Dios después de haber estado esclavizados en Egipto durante 400 años. Y pasaron a través del Mar Rojo como si fuera tierra seca, ¿no? Esto puede considerarse como una sombra de nuestra salvación y el bautismo. Y además fueron entrenados para servir a Dios en el desierto bajo la guía de Moisés durante 40 años. En el desierto todavía se están descubriendo los lugares donde ellos se quedaron. Esto es ruta del Éxodo, ¿no? Como así, al lado izquierdo es Egipto, ¿no? Allá, como así, ¿no? Forma. Esto es península de Sinai. Allá ellos pasaron Mar Rojo, ¿no? Dios dividió el Mar Rojo, ellos pasaron y llegaron hasta Monte Sinai, en Arabia. Muchas evidencias de que los israelitas vivió en el desierto. Por ejemplo, los israelitas se quejaron a Moisés porque en el desierto no había agua, ¿no? No había aguas. Por eso Dios le ordenó a Moisés que golpeara la roca. ¿Sí? Entonces Moisés golpeó la roca, ya salió con su vara, ¿no? Y salió aguas. Así, Éxodo 17:6 dice así. Dios dijo, golpearás la peña y saldrá de ella aguas. Salmo 178:15 también. Hendió las peñas en desiertos. Todavía aquí, si vemos en el desierto, quedaban
evidencia de roca. Se partió dentro de, dividido, ya salió aguas. Esa roca como piedra mide más de 18 metros, muy alto, ¿no? Y también cuando Dios descendió encima del monte Sinaí, ese monte Sinaí casi hay rocas, ¿sí? Se quemó. Pues encima del monte Sinaí todavía está, está quemados, ¿sí? El pueblo de Israel, al ver que Dios descendió el monte Sinaí, ellos espantaron, ¿sí? Tuvieron mucho miedo, ¿sí? ¿Por qué? Encima del monte Sinaí fue ardido, ¿no? Quemados. Deuteronomio 4:11 dice: os acercasteis, os pusisteis al pie del monte y el monte ardía en fuego, ¿no? También capítulo 5 también. Ellos dijeron: ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. No era tan un fuego chiquito. Casi toda parte encima del monte fue quemado. Ellos viendo esto tuvieron mucho miedo. Pues ahora podemos ver este lugar por mapa Google. Podemos ver todos, color negro, ¿no? Estaban quemados todos en este lugar. Esto es una imagen desde lejos de Monte Sinai, arriba, también. En el centro puede ver la encima de Monte Sinai quemadas. ¿Sí? En Éxodo capítulo 4 dice así: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Columnas, ¿sí? Pusieron columna. Así, por eso allá también 2 columnas que pusieron cada tribu, los 12 tribus, ¿sí? Estaba quedado. Esta imagen muestra un lugar donde alrededor de como 2 millones de los israelitas acamparon en este lugar. Ellos vivieron durante casi un año allá, ¿no? Y cerca de allá hay un altar del becerro de oro que construyeron porque Moisés subió en monte Sinai para recibir la tabla, ¿no? Las tablas de Dios. Mientras él estaba allá, ellos, ¿qué hicieron? Hicieron un altar de oro, ¿no? O becerro. Él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril y hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron a Israel: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Esto también es una piedra, roca, ¿no? Allá hay imagen de becerro de oro. Sí, todo está, tiene pruebas. Vamos a pensar, ¿quién era Moisés? Él era uno de los representantes del Antiguo Testamento, ¿sí? Él salvó al pueblo de Israel de Egipto y los guió en el desierto por 40 años. Al acabar la vida desierta, él murió en la tierra de Moab.
él no pasó, no entró en la tierra de Canaán, ¿no? Porque él no presentó, no manifestó la gloria de Dios. Solo una vez. Él falló, ¿no? Si observamos su vida de 120 años, podemos dividirla en 3 etapas de 40 años cada una. Pasó los primeros 40 años como hijo de una princesa en el palacio de Egipto, ¿no? Y luego pasó 40 años como pastor en el desierto de Madián. Y llevó último 40 años como siervo de Dios para salvar y guiar al pueblo de Dios. ¿Sí? Así que algunos cristianos evaluaron su vida así. Durante los primeros años, Moisés pensó que era un gran hombre, era famoso. ¿Sí? Y luego, sus 40 años intermedios, aprendió que él no era nada, porque era pastor, ¿no? Y sus últimos 40 años, él supo que Dios usa aún a persona que no es nada. Al ver la vida de Moisés, también podemos darnos como nuestra vida, ¿no? Por medio de su vida podemos aprender algo. Primero, antes de ser salvo, nuestra vida era una vida vana que no agradaba a Dios. Ya sea una vida espléndida en una casa tan bonita, o humilde como pastor en desiertos. Pero al recibir la salvación podemos verdaderamente agradar a Dios y tener una vida auténtica y significativa que pueda ser utilizada por Dios. ¿Sí? Y segunda, si miramos hacia atrás en nuestra vida, desde el momento en que fuimos salvos hasta ahora, podemos ver que Dios nos está refinando para convertirnos en las personas dignas que Dios puede usar. ¿Sí? Al darnos tanto prosperidad como aflicciones y dificultades. ¿Sí? Dios nos pone en la abundancia y en necesidad para que dependamos únicamente de Dios. ¿Sí? Todo esto es el entrenamiento de nuestra fe para usarnos como un siervo adecuado. ¿Sí? Dios entrenó a Moisés por 40 años en el palacio de Egipto y otros 40 años en la tierra desierta, ¿no? En la tierra desierta, como pastor, ¿no? Para que fuera buen siervo. Así, nuestro Señor también nos entrenaron así. Debemos entender que Dios nos entrena como Moisés por medio de muchas aflicciones, para que sean disponibles de ser utilizados por Dios y para Dios. Ante el Señor, no importa cómo hayamos vivido antes de ser salvos. Si hemos sido salvos, ahora debemos ser un buen siervo, digno y útil, que den gloria a Dios con nuestra
con nuestros cuerpos. Romanos 12:1, los hermanos saben bien, ¿no? Si algunos si pueden memoricen, o si no, vamos a buscar. Romanos 12:1, ¿qué dice? Romanos 12:1, yo les leo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios nos compró, no solo a nuestras almas, sino también a nuestro cuerpo, ¿no? Nuestras almas ya están seguras en la mano de Dios. Con nuestro cuerpo debemos vivir, debemos servir a Dios. Vamos a pensar, primero etapa de 40 años en Palacio de Egipto. Moisés nació en una familia de tribu de Leví, ¿no? Tenía una hermana llamada Miriam. ¿Es Miriam? ¿Es correcto? Miriam. En otra palabra, María, así dice. Es igual. Un hermano mayor llamado Aarón, ¿no? En el momento en que nació Moisés, los israelitas vivían una vida tan miserable como esclavos. El faraón, rey de Egipto, ordenó que todo niño varón nacido de los israelitas fuera arrojado al río Nilo, ¿no? Y asesinados. En ese asunto estaba oculto una conspiración de Satanás. Satanás incitó el corazón del rey de Egipto para exterminar todo el pueblo de Israel, para que Cristo no pudiera nacer por medio de Israel. Pero a través de ese asunto, Dios preparó a Moisés para rescatar a todo el pueblo de Israel. Moisés fue encontrado por una princesa, ¿no? Y mientras ella se bañaba en el río, ella sintió compasión, ¿no? Por Moisés y lo adoptó como su hijo. ¿Quién hizo de Moisés un gran profeta de Dios? ¿Quién es? ¿Princesa de Egipto? No, era Dios, ¿no? Era Dios. Satanás pudo obstaculizar lo que Dios quiere hacer, pero nunca podrá detener la obra de Dios. Moisés nació bajo el destino de la muerte. Esto es un modelo de todos los pecadores que están condenados a la muerte debido a sus pecados. ¿Sí? Pero sorprendentemente Dios ha preparado a un Salvador, Jesucristo, para nuestras vidas. Satanás intentó muchas veces destruir al pueblo de Israel. Pero nuestro Señor Jesucristo nació, ¿no? Vino al mundo y nos salvó. Los padres de Moisés lo escondieron durante 3 meses, pero no pudieron esconderlo, ¿verdad? Así que lo pusieron en una caja de juncos, ¿no? Y lo pusieron en el río. Así, Moisés fue encontrado y rescatado por hija de Faraón. Y
la hermana mayor de Moisés, Miriam, que estaba observando todo esto, presentó a a madre de Moisés, ¿no? ¿Quién es madre de Moisés? Aquí hay también mismo nombre, Jocabet. Ella tenía fe, por eso hizo una caja, ¿no? Dios, por favor, salva a mi hijo, así. Por eso Miriam, su hermana, se presentó ante princesa, ¿no? Y su mamá, para que su mamá pueda cuidar, ¿no? Por eso, mamá de Moisés crió a Moisés hasta que él fue destetado. Todo esto fue una increíble providencia de Dios. Por eso, para cuando Moisés cumplió 40 años en el palacio, había aprendido todos del conocimiento de Egipto y las sabidurías, ¿no? Hechos capítulo 7, versículo 21, 22, vamos a leer. Pero siendo expuesto a la muerte, 21, Hechos 7, 21, 22. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Era poderoso en sus palabras y obras. Sí. A veces Dios usa personas con talentos y conocimientos mundanos para llevar a cabo sus propósitos. Dios hizo que Moisés escribiera los 5 libros de Moisés, utilizando su aprendizaje y conocimiento que aprendió en Egipto. ¿Sí? También, hoy en día, Dios utiliza muchos de los conocimientos y talentos que hemos aprendido en este mundo para las iglesias. Pero la obra de Dios no se realiza mediante la sabiduría del mundo y el conocimiento o la habilidad humana, sino únicamente por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Así nosotros debemos entender. A pesar de que Moisés creció en el palacio de Egipto, pudo heredar su fe en Dios de su mamá. ¿Sí? Como resultado, la Biblia dice que a pesar de haber crecido como un príncipe de Egipto, Moisés prefirió vivir como el pueblo de Dios. ¿Sí? Esto muestra que tan importante es que los padres eduquen a sus niños en la Biblia, en la palabra. ¿No es así? Entonces, cuando él creció, él sintió el deseo de regresar a su pueblo. Versículo 23 hasta 25, les leo. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió y hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos
comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Así, ¿no? Ya mató. Bueno, el corazón de Moisés era muy sincero, pero aún había muchas cosas que no habían sido perfeccionadas. ¿Sí? Moisés en sus primeros 40 años pensaba que él mismo era poderoso. ¿Sí? Pensaba que él podía hacer todo. ¿Sí? Con su poder podría salvar a su pueblo. Así pensaba. Pero eso era sus pensamientos y su valor. ¿Sí? Con su valor trata de salvar a sus pueblos, ¿verdad? Debido a haber sentido un deseo de matar a los egipcios en su corazón cuando veía maltratado hacia sus pueblos, ¿no? Por eso él se expresó con su acción. No reflexionó sobre las consecuencias de sus acciones. Su valor era bueno, pero la obra de Dios no es por el valor del hombre, ¿no? Dios no se complace con los que intentan hacer la obra de Dios confiando en su propia fuerza y su valor. A veces hay personas que asisten a nuestra iglesia, ¿no? Pero por primera vez desean servir, ¿no? Con su valor, como lo hacían en la iglesia que asistían en otra iglesia. Algunas personas no están seguras acerca de su salvación, pero quieren servir, ¿no? Voluntariamente. Pero como Moisés, ¿no? Primero, nuestras iglesias que recomiendan, primero escuche la palabra, ¿no? Era poderoso en sus palabras y obras. Como esta palabra, Moisés debió haber tenido un corazón confiado en sí mismo. Pero él no sabía que la obra de Éxodo, o sea, la obra de Dios era únicamente por el poder de Dios, ¿no? Por ejemplo, los israelitas que fueron cautivados en Babilonia, ellos llevaron la vida cautiverio allí por 70 años, ¿no? Y ellos regresaron a la tierra, a su tierra, por guía de Zorobabel, para reconstruir el templo quemado de Dios. ¿Sí? Al principio ellos se regocijaron y empezaron a edificar con sus esfuerzos. Pero eso no era fácil que ellos le edificaran, ¿sí? Porque los enemigos, poniendo varios obstáculos, impidieron a no construirlos. Entonces, ellos se desesperaron mucho, se agotaron su poder. En ese tiempo, Dios dijo así, a través de profeta Zacarías. Vamos a buscar Zacarías capítulo 4:6. Zacarías.
Zacarías 4, versículo 6. Cuatro, 6. ¿Ya? ¿Lo encontraron? Leamos juntos. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No con ejército ni con fuerzas, sino con mi espíritu. Eso es importante. En cada iglesia ustedes sirven, ¿no? En la iglesia. Háganlo con el poder del Espíritu Santo. Esto es importante. ¿Sí? Así es. Moisés tenía que comprender que la obra grande para rescatar a su pueblo de Egipto solo se hace por el poder de Dios. Ya, Dios llevó a Moisés al desierto para hacerle comprender que él no era más que una herramienta utilizada por Dios. ¿Sí? El desierto es un campo de entrenamiento para nuestra fe y simboliza muchas dificultades y tribulaciones que enfrentamos a nosotros. Después de que Jesús fue bautizado, también él fue llevado, ¿no? ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Por Satanás también, ¿no? Durante 40 días él fue tentado. Cuando Juan el Bautista habitaba en el desierto, allí le llegó la palabra de Dios. Sí, en el pasado, también en el presente, cuando una persona se encuentra en el desierto, puede experimentar la palabra de Dios. Después de sacar a los israelitas de Egipto, Dios los entrenó en el desierto también por 40 años, ¿no? 40 años. ¿Para qué? Deuteronomio 8, 2, 3 dice así, ¿no? Vamos a buscar Deuteronomio 8. Deuteronomio 8, versículo 2 al 3. Por favor, marquen en Hechos capítulo 7. Deuteronomio 8, 2 al 3, leamos juntos. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Para entrenar a los israelitas, Dios hizo pasar, ¿no?, el desierto. Así, en 40 años en el desierto para Moisés fue un tiempo de entrenamiento para entender que él no era nada. ¿Sí? Dios lo probó en el desierto hasta que se dio cuenta de que no podía hacer nada sin el poder de Dios. ¿Sí? Y después de vivir en el desierto, Moisés se cambió, transformó de un hombre
impulsivos en un hombre humilde, un hombre manso y capaz de servir a todo el pueblo. Nosotros también debemos reconocer que somos nada, somos totalmente incapaces para hacer la obra de Dios. Debemos admitir nuestra debilidad y depender solo de Dios. Debemos trabajar sin confiar en nuestros talentos, conocimientos. ¿Sí? Cuando reconocemos nuestras debilidades, el Señor nos usará según su voluntad. ¿No? Así, apóstol Pablo lo comprendió esto, ¿no? Él tenía muchos talentos, pero con su talento así predicó. No, Dios lo entrenó. Aunque él tenía mucho talento, pero él no predicó con sus talentos. Pasó 40 años él en el desierto cuidando las ovejas, ¿no? Aprendiendo cómo guiar a los rebaños. Él fue preparado para guiar a los israelitas como ovejas, por su experiencia. ¿Sí? Cuando, después de 40 años en desierto, cuando Dios lo llamó y le ordenó ir a Egipto para sacar a sus pueblos, Moisés, ¿cómo respondió a Dios? Yo voy. ¿Así respondió? No. Éxodo capítulo 3, vamos a buscar. Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, 11. ¿Leamos juntos? Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Antes yo era príncipe, pero ahora, ¿quién soy yo? ¿No? Capítulo 4, versículo 10. Leemos juntos. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en hablar, en trope de lengua. Cuando era príncipe en Egipto, él tenía todo coraje y valentías, ¿no? Pero pasando el desierto ya desapareció todo. ¿Sí? Aunque había aprendido todo el conocimiento de Egipto, así dice, ¿no? Versículo 13, leemos juntos. Y él dijo: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Envía otro. Yo no. ¿No? Así, cuando él confesó que no era nada ante Dios, eso está disponible para ser usado ante Dios. Si una persona tiene confianza en sí misma y dice: yo puedo hacerlo, Dios no lo usa. Yo no puedo hacerlo, pero
El Señor sí puede. ¿Mm? Dios usa a esa persona. ¿Sí? Dios nos perfeccionará hasta que aprendamos y comprendamos esto. ¿Sí? No soy yo quien realiza la obra de Dios, sino que humildemente me ofrezco al Señor para que Él trabaje a través de mí. ¿Sí? Ya. Último 40 años era el tiempo muy precioso para glorificar a Dios y experimentar que Dios, usando al que no era nada, cumplió su obra, ¿no? Pasa lo mismo. Nosotros también, antes de ser salvos, pensaríamos que éramos buenos y poderosos, pero después de la salvación, mientras más aprendemos la palabra, hemos entendido más qué tan sucio y corrupto somos. ¿Eh? Y entendemos que no somos nada. ¿Eh? Así. No deben jactarse que cuando antes de ser salvo yo era así, yo era tal. No. ¿Eh? Antes de ser salvo, pensábamos que podíamos vivir con nuestra sabiduría y nuestro esfuerzo, pero seguimos entendiendo que sin poder de Dios, su ayuda, no podemos llevar nuestras vidas. ¿Sí? A través de 40 años en desierto, como pastor, Moisés se cambió su personalidad, ¿no? Más humildes, como una oveja. ¿Sí? También él era muy fiel. Su carácter humilde y fiel se reveló en el proceso de guiar a los israelitas a través de desiertos. ¿Sí? Moisés enfrentó muchas dificultades mientras guiaba a los israelitas en el desierto, ¿no? La gente se quejaba a Moisés porque no había agua ni pan. ¿Mm? Ellos, ¿qué hacen? Hicieron manifestación, ¿no? Salmos 78, Salmos 78. Versículo 15 al 20. Salmos 78, 15 al 20. Leemos juntos. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volviendo a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí herida la peña y brotaron aguas, y torrentes y inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Así, ¿no? Cuando la gente criticaba a Moisés, hasta aún su familia lo criticaba, ¿no? Pero él no se defendió ni ponía excusas. Así como el Señor fue acusado ante los sacerdotes, Jesucristo no presentó ninguna excusa, ¿no? Estaba callado, ¿no? Es como un manso. Vamos a buscar Números, capítulo 12.
Números capítulo 12. Números capítulo 12. 1 al 3, yo les leo. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Es manso, ¿no? Manso. En la iglesia se juntan, se llenan los mansos, aunque haya algunas difíciles entre los hermanos. La iglesia está tan callado, ¿no? Pero si algunos que no tienen mansos levantan muchas críticas, ¿no? Se pelean, hacen muchos ruidos, ¿no? Yo soy manso y humilde de corazón. ¿Quién es? Nuestro Señor. Así nosotros debemos imitar. Aunque tengamos algún carácter muy fuertes, por favor, somos siervos, ¿no? ¿Por qué aparece, muestra su carácter? Otros hermanos que apenas entraron en la iglesia, viendo estos, se lastima. A veces se salen de la iglesia. ¿Sí? Tiene responsabilidad. Sí, Moisés también tenía la debilidad. Cuando murió su esposo, su esposa, ¿no? ¿Quién era esposa de Moisés? Sépora. Disculpe. Él tomó a una mujer cusita como su segunda mujer, ¿no? Moisés era mujeriego. No, hermanos, no piensen así. La razón por la que Moisés eligió a una mujer cusita como su segunda esposa debe haber sido porque ella tenía una gran fe en Dios, ¿no? Dios no le prendió a Moisés sobre este asunto, pero su hermano Aarón y su hermana Miriam criticaron abiertamente a Moisés frente a toda la congregación. Lo que criticaron a Moisés no fue señalar su error, sino derribar su autoridad. Por fin, fracasar el proceso de Dios, o sea, la obra de Dios. Esto es también la obra de Satanás, ¿no? Ellos usaron la culpa de Moisés como excusa, ¿no? Dios no reprendió a Moisés por esto, pero sí reprendió ¿a quién? A Aarón y Miriam, ¿no? Versículo 5, 6 hasta 7. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y María. Salieron ambos y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová y le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Hasta 8.
y cara a cara hablaré con él y claramente no por figuras y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué? Pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. ¿Eh? Miren. Así. ¿Por qué Dios no lo reprendió a Moisés, sino a Aarón y Miriam? Si la autoridad de Moisés caerá, ¿quién podría llevar al pueblo de Israel a la tierra de Canaán? Sin Moisés, ¿cómo podría los israelitas seguir el camino correcto? ¿Sí? Aunque Moisés cometió error, Dios lo usó. Sí, tiene debilidad, pero tenía mucha mérito, ¿no? Fortalezas. Aarón y Miriam criticaron a Moisés por sus estándares. Habría estado justificado desde su punto de vista. Pero no se dieron cuenta de que sus acciones eran un gran pecado que resultó en derrumbes de la obra de Dios. Por eso Dios le dio lepra a ¿quién? Miriam, ¿no? Versículo 11, 10. Y la nube se apartó del tabernáculo y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María y aquí que estaba leprosa. Sí. Aarón y Miriam pensaron que podían hacer lo que hizo Moisés y se opusieron abiertamente a Moisés. Esto es plan de Satanás para destruir la obra de Dios. En la iglesia también. Satanás primero ataca a quién? Primero al pastor y segundo a los siervos. ¿Para qué? Se separen sus corazones, ¿no? Entonces, al ver algunas contiendas, discusiones, ¿no?, sobre algunos problemas, no deben divulgar a otras personas. Nada más oren por ellos. Esto es muy importante. Si divulgan y critican, entonces se dividirán más. Esto es romper la unidad que Dios puso por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Es muy importante. Cuando escuchamos algunas insatisfacciones o cosas irrazonables en la iglesia, debemos dejarlo en manos de la voluntad de Dios y esperar en silencio a que Dios lo resuelva, en lugar de hablar de ello con otros. ¿Sí? Debemos tener miedo de criticar imprudentemente, no solo a los que predican la palabra, sino también a los siervos, ¿no? Eso es importante, ¿no? Vamos a pensar en otro. Moisés fue un hombre manso y también hombre fiel, ¿no? Porque él recibió la ley de Dios, puso el tabernáculo de Dios conforme a lo que Dios le mandó. Por eso si nosotros leemos Éxodo capítulo 40, podemos ver varias veces conforme a lo que Dios le mandó. Así, ¿no?
Moisés fue un hombre humilde, por lo que respetó a sus colaboradores y escuchó y aceptó los consejos de otras personas, como consejo de sus suegros, ¿no? También los siervos deben escuchar bien algunas opiniones, ¿sí?, de otros siervos. Es importante, ¿eh? También Moisés fue un hombre de oración. Cuando los israelitas lucharon contra los amalecitas, Josué participó en la guerra como capitán, ¿no?, como general. Y mientras que Moisés oraba a Dios por ellos desde un monte, ¿no?, para que Israel obtuviera la victoria. Pero esa batalla se prolongó y las manos de Moisés se cansaron, ¿no? Toda la vida. Así puede parar así. Es muy cansado, ¿no? Se bajó. Israel no ganó. Perdió. 다시 otra vez, ¿no? Ya, levantó. Israel ganó. Por su cansancio, por eso, mirando esto, ¿qué hizo? Aarón y Hur ayudaron a sostener sus manos, ¿no? ¿Para qué? Israel ganara. Vamos a pensar. También podemos aprender esto. Un cristiano no puede predicar el evangelio solo. Todos debemos trabajar juntos, ¿no?, por el evangelio. Porque hay una mayor alegría al hacer trabajo de la iglesia juntos. Ayer nosotros, no sé, mañana también ayer aprendimos sobre la comunión, ¿no? ¿Para qué nosotros nos comunicamos? Para hacer la voluntad de Dios, para evangelizar. No solo nosotros, uniéndonos, ¿no? Eso es muy importante, ¿eh? Cuanto más difícil y complicado sea nuestras cargas, más debemos compartir esas cargas. Por eso Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros, cumplid así la ley de Cristo. Así dice, sobrellevad. Nosotros, para la obra de la salvación, para la obra de Dios, debemos esforzarnos a juntar el corazón y cooperarnos para hacernos en unos. Entre nosotros no existe nadie que no sirva en la obra de Dios. Cada uno debe saber cuál es su puesto, cuál es su papel. Hay que estar firme en posición, cada uno en las iglesias. ¿Sí? Ahora vamos a ver finalmente, corto tiempo es necesario, ¿verdad? Algunos se están durmiendo, Finalmente, vamos a pensar lo que Moisés abandonó para obtener lo eterno, ¿no? Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Hebreo capítulo 11, versículo 24 al 26. Leemos juntos. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, le usó llamarse hijo de la hija de Faraón,
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés dejó tres cosas que no son eternos. Primero, él abandonó su poder, su posición, ¿verdad? Por la fe, Moisés, hecho ya grande, le usó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Sí? El poder de llamarse hijo de Faraón, hijo de hija de Faraón, era grande, ¿no? Era poderoso. Si hubiera crecido en palacio, creo hubiera sido rey, ¿no? Pero él le usó, él lo dejó. ¿Esto sería fácil? Será tan difícil. Para abandonarlo, él tenía que superar el consejo de su madrastra, ¿no? Hijo mío, por favor, considere bien a mí. Tú tienes que ser rey, ¿no? Su madrastra no le logró con el corazón sincero, lagrimando, ¿no? Él tenía que superarlos, aunque su comportamiento se verá a ella desagracidos, ¿no? Desagradecidos. Desagradecidos. Y él no lo dejó cuando era joven, sino cuando él tenía 40 años, en el mejor tiempo, mejor edad, que pueda cumplir algo carnalmente en su vida, ¿no? Ciertamente él tenía una condición perfecta para poder tener éxitos, porque él aprendió toda sabiduría, conocimiento de Egipto, y era poderoso en palabras y obras. Si nosotros tenemos buena condición para tener éxito en este mundo, pero el Señor quiere que abandonemos y sigamos a Dios. ¿Acaso podríamos abandonarlo con alegría por el Evangelio? Sí, ya por eso nosotros somos siervos. Sería muy difícil, ¿no? En Corea, algunos pastores, ellos eran profesor o doctor o un jefe de empresa. Ellos tenían trabajos seguros o buen salario, pero cuando la iglesia los llamó para que trabajaran por el Señor, ellos dejaron todos. Entre nuestros pastores en México, algunos pastores eran pilotos. ¿Piloto? ¿Está bien? Pilotos. Ellos dejaron todo. ¿Cómo ellos pudieron hacerlos? Los cristianos salvos tienen nuevo propósito que no hay en la gente del mundo. Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esta palabra también, graben, memoricen en su corazón. El Señor nos dio ese propósito. Estamos tan agradecidos por la gracia que hemos recibido, que viviremos para el Señor y moriremos para el Señor.
Esto es nuestra fe, también esto es nuestra identidad, ¿no? Bueno, Moisés renunció a su honor por la voluntad de Dios. Además, abandonó todos los placeres del mundo, ¿eh? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Él estaba en una posición para entregarse a sí mismo a los placeres intelectuales y físicos. ¿Sí? ¿Qué haría si se diera la oportunidad de disfrutar libremente de los placeres del mundo cuando tuviera 40 años? Creo sería muy difícil abandonarlos. Pero Moisés lo abandonó. Él dejó los tesoros de los egipcios, como dinero, buenas casas, ¿sí? Teniendo por mayores riquezas en vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Sí, él dejó su buena posición, los deleites carnales, hasta los bienes. Dejó todo. Él no los dejó porque no pudo resistirse, sino a pesar de poder gozarlos, dejó para el pueblo de Dios, ¿eh? Y para Dios. ¿Sí? Él creyó que habría galardón, ¿eh? Por su acción. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era lo que él eligió? Él eligió el camino de recibir el vituperio y la aflicción con el pueblo de Israel. ¿Sí? Las personas buscan una vida cómoda, ¿no? Y seguras, tranquila. No hay nadie que le guste recibir algunas aflicciones, dificultades. Pero Moisés escogió la vida que no quieren las personas. Él escogió el camino de ser igual que su pueblo. Muchos principales de Egipto, los nobles, se habrán burlado de Moisés, ¿no? Ay, qué tonto, ¿no? Pero él eligió el camino de recibir la burla y menosprecio con sus pueblos. ¿Cómo él pudo hacerlos? Porque él era una persona muy especial, por eso así hizo. No, como nosotros también él era una persona normal. ¿Qué le hizo a elegir esas vidas? Porque él tenía fe, ¿no? Él tenía fe. Por la fe él eligió a Dios más que a la posición y la fama del mundo. Por la fe él eligió a Dios más que las riquezas. ¿No? Vamos a recibir una lección a través de su elección. Los salvos no son libres de la fama, los deleites carnales, hasta la riqueza del mundo. Están viviendo como esclavos. Disculpen, los que no son salvos. Son los salvos, no. Los que no son salvos. Ellos no quieren dejar sus deseos. Para nosotros no podemos servir
a dos señores. Así nuestro Señor dijo, ¿no? Las personas dicen que sirven a Dios y lo adoran. Así dicen, pero aman las riquezas más que a Dios. La gente del mundo. Pero nosotros no debemos vivir así. Nosotros, los salvos, tienen la fe verdadera, ¿no? Somos los que hemos renunciado a lo que necesitamos abandonar y nos hemos aferrado a lo que realmente debemos seguir, sostener, ¿no? Algunos morirán si llevan su vida por fe. No. Si nosotros llevamos nuestra vida por fe, eso es el camino de vivir. Nuestra vida puede parecer perdida en un momento, pero todo puede parecer perdido, pero cuando obedecemos a Dios, cuando obedecemos su voluntad, la voluntad de Dios, Dios nos llenará con su poder. ¿Sí? Segunda de Corintios, un poquito más. Segunda de Corintios, capítulo 6. Versículo 10, segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 10. ¿Ya? Leemos juntos. Como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, mas aquí vivimos. Como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozados. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Así nosotros somos. Por favor, elijan el camino de padecer por el Evangelio con los siervos, como Moisés. Eso es el camino de vivir por la fe. ¿Sí? Esto es la manera de recibir galardón de Dios. ¿Sí? Vamos a pensar. La vara de Moisés, cuando él pastoreaba las ovejas en el desierto, su vara era una vara de pastor, ¿no? Nada más. Pero cuando Moisés fue atrapado por la mano de Dios, su vara, siendo levantado en su mano, se hizo la vara de Dios, que dividió el mar rojo, ¿no? Sí es. Nosotros también. Cada uno de nosotros no tiene poder, pero sí estamos sostenidos en las manos de Dios. Dios nos utilizará, siendo nosotros nada, para su santa voluntad. ¿Sí? Por eso, debemos ser bien entrenados y dispuestos para que Dios nos use. ¿Sí? Segunda de Timoteos, última palabra. Está bien, ¿verdad? Última palabra. Ay, qué bonito, qué bueno. Última palabra, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 20 al 21. Segunda de
Timoteo capítulo 2, versículo 20 al 21. Leemos juntos. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aquí la casa grande es la iglesia de Dios, ¿no? Nosotros somos como utensilios. Cada uno tiene diferentes talentos, capaces. ¿A quién Dios utilizará? ¿Al que tiene mucho talento? No, al que es limpio, ¿no? Está limpio. Por eso vamos a entrenarnos como un siervos tan santos, ¿sí? Carnal, espiritualmente. ¿Ya? Nuestro Señor vendrá pronto, ¿no? Por eso unamos con los pastores y misioneros. ¿Para qué? La obra de Dios se haga más poderoso y prosperado. ¿Sí? Esto es lo que nosotros aprendemos por medio de la vida de Moisés. ¿Sí? Gracias. Con oración terminamos. Señor, te damos gracias. Hoy nosotros aprendimos brevemente algunas lecciones sobre la vida de Moisés. Señor, por favor, lleva lo que hemos aprendido a nuestro corazón y ayúdanos a ponerlo en práctica en nuestra vida. Por favor, ayúdanos para que el resto del programa del retiro pueda llevarse a cabo según tu voluntad. Oramos en el nombre de Jesús, quien nos ama siempre. Amén. Amén. Gracias. Gracias.